Bienvenidos a Cine Mexicano, su historia, el programa en el que recordamos el trabajo de actores, directores, películas y todo aquello que constituyó la historia del cine mexicano. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cine expresionista de Juan Bustillo Oro, un puntal dentro de las vanguardias estéticas de nuestra industria del cine mexicano. Acompáñenos. Juan Bustillo Oro es una de las figuras más interesantes del cine mexicano. Quizás todos lo recordamos por haber sido el punta de lanza dentro del cine de la nostalgia, sobre todo la nostalgia porfiriana. Son muchas las películas en las que nosotros encontramos ese toque distintivo de Bustillo Oro. Juan Bustillo Oro es un autor que siempre estuvo tratando de estar trabajando las vanguardias. A Juan Bustillo Oro nosotros lo podemos conocer no solo por su trabajo cinematográfico, también destacó en el ámbito teatral y formó parte de un grupo de jóvenes que de repente se dieron cuenta que el teatro mexicano estaba un tanto anquilosado. Y estos jóvenes quisieron hablar de los problemas que se estaban viviendo en ese momento. Estamos hablando de los años 30. Entonces Juan Bustillo Oro, junto con autores como Mauricio Magdaleno, Miguel Enelira, para citar solamente tres de los dramaturgos de este grupo, empezaron a escribir obras de teatro en las que se plantearan temáticas estrictamente sociales. Un teatro que quizás en su momento algunos podrán considerarlo incluso hasta panfletario, pero debemos entender que el teatro mexicano en ese momento estaba muy acostumbrado a trabajar la comedia del tipo español. Autores como Pedro Muñoz Seca, como los hermanos Álvarez Quintero, eran autores que se estaban poniendo constantemente en la escena mexicana. Claro que estaban también aquellos autores que trabajaban la revista y que nos dejaron obras extraordinarias a partir de pequeños sketches y pequeños números musicales, pero que en conjunto le daban todo un sentido a la obra que estaban representando. Y ahí, en el teatro de revista, estaban dando una revisión de la situación por la que estaba pasando el país. Pero ya en el plano de una obra teatral en todo el sentido pleno, ahí se estaba trabajando todavía la comedia española. Entonces aparecen estos jóvenes que quieren darnos otro teatro, que quieren enfrentarnos a otro tipo de realidades, la realidad del México de su momento. No eran los únicos dramaturgos que estaban buscando trabajar la realidad del momento, ni las expresiones más vanguardistas. Tendríamos que pensar también en otros dramaturgos, como es el caso, por ejemplo, de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, de Francisco Monterde, que ellos se dedicaron a renovar la escena desde el ángulo de las vanguardias. Y así es como nosotros tenemos textos como Proteo, de Francisco Monterde, o Sea usted breve, de Javier Villaurrutia, que nos están llevando a un teatro poético en todo el sentido de la palabra. Realmente los contemporáneos nunca dejaron de ser poetas, ni siquiera cuando estaban escribiendo para la escena. Por otro lado, en México se estaba dando también una renovación en el trabajo escénico. Empiezan a aparecer las escuelas de teatro y ahí los contemporáneos fueron punta de lanza, porque ellos, junto con Antonieta Rivas Mercado, con Clementina Otero, empiezan a trabajar en el Teatro de Ulises y también nos van a dar toda una línea de actores que se están formando ya con teorías dramáticas, tanto para la creación como para la representación. Por eso es muy importante destacar algunas de las labores que Juan Bustillo Oro realizó y que no se quedan solo en el cine del melodrama familiar o en el cine de la nostalgia porfiriana. Juan Bustillo Oro es muchísimo más. Incluso tendríamos que pensar en Juan Bustillo Oro el cronista, porque en los años 60 Juan Bustillo Oro
dedicó buena parte de su tiempo a trabajar las crónicas de su tiempo, las vivencias de su juventud. Y luego algunas de estas crónicas las recopila en un libro que se llamó Vientos de los Veintes. Y en este libro, Juan Bustillo Oro no solo nos está hablando de él, de hecho, casi no habla de él, sino que habla de todo lo que está alrededor de él. Es muy importante acercarnos a este texto de Bustillo Oro, sobre todo porque nos permite ver, a partir de un protagonista, de alguien que no estaba metido en el discurso político, sino que estaba simplemente viviendo su momento. Entonces, a partir de este discurso, nosotros podemos comprender, incluso recrear otra atmósfera de los años 20 diferente a la que se nos había dado y que se centraba solamente en hechos políticos o en secuelas del movimiento armado. Vientos de los 20 nos da también una imagen de Juan Bustillo Oro en la que estamos conociendo a un joven inquieto, un joven que lo mismo estaba conviviendo con los jóvenes preparatorianos de allá de 1919, 1920 y 1921, y que está contándonos directamente cómo era ese ambiente. Y al momento que nos está contando ese ambiente, también nos está llevando hacia la línea de cómo se empezaron a gestar las vanguardias artísticas en ese México conflictivo, o podríamos decir ese México conflictuado, porque están ya las luchas intestinas por el poder político. Nos está llevando a conocer realmente cómo era el motivo de inspiración de los creadores de los sketches, pero también de los creadores de la música, porque el teatro de revista era música y acción. Pero también nos va a llevar a un recorrido por quiénes eran los Siete Sabios, grupo cultural tan importante en México, y después nos va a estar contando cómo José Vasconcelos creyó en una revolución cultural y de qué manera muchos se inscribieron para participar en esta revolución cultural de José Vasconcelos. Y es en ese punto donde nosotros podemos atar cabos y entender por qué Juan Bustillo Oro, cuando llega al cine, nos hace una de las películas más vanguardistas con las que se cuenta en este cine mexicano.